Acá hay que laburar 12 horas por día para que haya más pesos para que el Toto pueda hacer carry trade. Esta reforma laboral, que es una reforma laboral, le dicen esclavista. Mirá, en el esclavismo mal que mal tenías asegurado vivienda y comida. O sea, esta es como viví y no te enfermes y solo viví para trabajar. 12 horas seguidas laburando, hizo 40 lucas. Lo viste a Toto en Twitter diciendo, chicos, esta es una reforma laboral pro empresa. ¿Por qué las cámaras empresariales no están dando la batalla cultural por esta reforma laboral? O sea, te lo dice el ministro de Economía, ¿entendés? Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Bien. Creyeron que no salíamos, porque había carnaval, no nos tenían fe. Ah, no, pero ya lo habíamos adelantado el jueves, para los que vieron hasta el final, ¿viste? Que ya habíamos dicho que no había feriado, el Obre está contentísimo acá del otro lado, y Fer también, los obligamos a venir, porque esto va muy bien, ¿no? Claro. Baja el dólar, estamos muy bien en este país. Qué fuerte. Yo me siento, no quiero hacer analogías de violaciones, pero me siento como, voy a decir eso, totalmente entregada a este presente distópico, que cada vez es peor. Yo hoy me levanté y vi un video de una celebración china que mostraba cómo robots bailaban hoy en día con niños y otros del año pasado, y es como, el año pasado parecía un drogadicto en rehabilitación y este año ya parece una persona con motricidad fina. Sí, es terrible. Están en el año nuevo chino, ¿no? Claro, ahí es el año nuevo chino. Una migración, la migración más grande del mundo, vi que era. Y de la historia de la humanidad y de las especies incluso, de la cantidad de gente que mueven hacia adentro del propio país. Qué fuerte, ¿eh? Increíble, toda la mayoría en trenes de alta velocidad, ¿no? Otro planeta parece. Otro y nosotros planeta. Acá estamos discutiendo volver a la esclavitud, ¿no? Exacto, eso es muy loco. Uno ve eso y dice, qué loco que la humanidad haya podido construir todo eso, como todo lo que avanzamos en los últimos 100 años, y de repente acá estamos a punto de aprobar una reforma laboral para poder laborar 12 horas. Total, ¿qué es vivir si no es trabajar? Bueno, pero China para llegar a donde está laburaban 9-9-6, ¿era? De 9 a 9, 6 días a la semana. Sí. Más o menos lo que vamos a hacer acá. Un poco, ¿no? Con horas repartidas igual, ¿no? Pero ahí había una planificación Claro. que decía, bueno, tu hijo va a ser menos pobre que vos y el hijo de tu hijo por ahí es hasta clase media y el hijo de tu hijo es rico. Acá es tipo, bueno, morite. ¿Querés tener hijos? No los vas a poder financiar. Y después la narrativa va a ser baja la tasa de natalidad, reverendos hijos de puta. O sea, como que te atacan por todos lados. No, acá hay que laburar 12 horas por día para que haya más pesos para que el Toto pueda hacer carry trade. Mucha más perspectiva. Exacto. No parece haber, por lo menos por ahora, ¿no? Y ya van más de 2 años de gobierno de Milei y no hay perspectivas por ahora. Yo tengo la sensación general, ahora nos metemos más en la reforma laboral y todo, ¿no? Pero tengo la sensación general que es como la parte política parece totalmente allanada para el gobierno. Como que ganaron las elecciones, ya está, ganaron el Congreso, avanzan, no pasa nada. Acá a palos a la gente, no pasa nada, no tiene ningún costo político. Ahora, la parte económica es un desastre. Y para mí eso, tal vez porque soy economista, pero es realmente insostenible. Ahora, que en ese malestar económico, porque cada indicador que sale es peor que el anterior, que no haya ninguna inestabilidad política, bueno, habla de cómo estamos y de cómo llegamos hasta acá también. Para mí hay dos cosas. Por un lado, sí, es cierto que la oposición está completamente entregada. Se ve desde la CGT, que ahora parece que llama un paro, como para decir que hace algo. ¿Llamó un paro? Lo vamos a charlar. Pero, por ejemplo, el otro día había una entrevista que le hacían a Tauzón, que tiene una consultora muy del peronismo del centro del país, y que el tipo le decía, a La Nación le decía medio que los cuca, el peronismo ya se entregó a que Milei va a ser reelecto. Claro. Y lo decía así. Y en los febrero hechos, de 2026 estamos, chicos, ni ganas de pelear tienen. En los hechos es algo muy fácilmente verificable. Pero del otro lado, uno ve al gobierno que tiene todo allanado, como vos decías, pero que se esfuerza constantemente en no querer ganar. El gobierno hace todo el tiempo una de más. Es como que tiene el arco abierto y la quiere meter de taco y por ahí se le va afuera. Que es lo que estamos viendo ahora, esta semana. Es Milei pateando un arco abierto. La pero manda a la verga. Así todo a veces la tira afuera. ¿Qué pasó ahora la semana pasada? ¿Qué pasaba si Sturzenegger, Bullrich, no se sabe quién, si Milei no metía ese artículo de las licencias por enfermedad y de Dicen recortar que fue los pagos? Bullrich. Bueno, pero el gobierno tenía todo allanado para que salga por amplia mayoría la reforma en el Senado como salió y en diputados, pero como puso ese artículo de tratar de aumentar más la tasa de explotación, de generar negocios alrededor de eso, negocios financieros, en los hechos, o sea, hacer una transferencia de ingresos muy grande, genera una indignación que hace que hasta la CGT tenga que hacer un paro y ahora no se sabe bien cómo están los números en diputados y si se lo tienen que modificar esa ley para volver al Senado y que al final en las sesiones extraordinarias tal vez no se apruebe. Entonces se le complica todo al gobierno por un error propio. Sí, estamos hablando justamente de
este artículo 44, que es el que más trascendió, el que más se está discutiendo en términos de la agenda pública, que tiene que ver con, bueno, si estás enfermo por algo que no tiene que ver con tu acción directa, bueno, te pagan el 75%. O sea, te enfermas de cáncer, te pagan el 75% del salario, te enfermas de lo que sea, 75% del salario. Y el 50% del salario si vos tenés una lesión, una enfermedad, digamos que vos no es que vos fuiste responsable, te dice la ley, pero vos tenías conocimiento de que era un riesgo posible, ¿no? O sea, vas a jugar a la pelota, te lesionas, bueno, papi, la mitad del sueldo te pagan. ¿Por qué siempre el mismo ejemplo, no? Y porque es lo más común. Te podés guinzar yendo para el bondi. ¿Qué sé? No, bueno, hay otro ejemplo, me cagan a trompadas Claro. Y yo estaba jodita. en un recital y bueno, es tu responsabilidad, papi. 50%. Y así sucesivamente. Lo que más choqueaba tenía que ver con las enfermedades, obviamente, porque es como... Vos tenés cáncer, ¿no? También el ejemplo más normal en términos estadísticos. Bueno, vos tenés cáncer y encima recibís el 75% del sueldo. Es toda una... que obviamente eso generó mucho escándalo. Y no es que no se sabía antes, sino que la definición de ese artículo se hizo en el mismo Congreso. Antes se decía como vas a cobrar menos, pero no estaba el porcentaje. Ese porcentaje se supo el día que se iba a votar en esos borradores que circulaban. Bueno, una vez que entra al recinto, entra con ese 75 y 50%, que ahora Pato Bullrich dice, lo vamos a dar marcha atrás. En la reglamentación, o sea, la expectativa de ellos era que se trate el jueves, se apruebe en el diputado sin modificaciones y confiar en que este gobierno, que cagó a todos, habidos y por haber, a los gobernadores, a los empresarios, a nosotros constantemente, bueno, este gobierno en la reglamentación iba a modificar eso. Pero no parece que vaya a ser el caso, ¿no? O No. sea, al parecer como es Nadie difícil, le cree. Claro, es difícil que eso se María vaya Avellaneda. a realizar y al final... Y si se hace, como que habría muchas las puertas a la judicialización, como que ese es el temor que tienen muchos diputados ahora en este caso, por lo tanto hay que ver, muy probablemente eso se termine modificando y si se modifica el artículo, vaya a ser cómo, de hecho Bullrich dijo, está mal hecho, lo tenemos que volver a armar para que no genere estas inconsistencias. Tiene que volver al Senado, ¿no? Claro. Entonces ahí se le acortan los tiempos al gobierno que esperaba a que antes que termine febrero tener la reforma laboral terminada para presentarla el 1 de marzo en las sesiones legislativas ordinarias y también para mostrar al FMI antes que termine la revisión de este trimestre, ¿no? Que es importante. Sí, y la única posibilidad que pase eso es que se trate el jueves en el Congreso, en diputados la apruebe con modificaciones, esas modificaciones llegan al Senado al otro viernes, porque por reglamento tiene que pasar una semana, y se aprueba ese viernes. Ese es el único calendario posible para que la reforma laboral salga dentro de las extraordinarias. Si no, si hay un atraso, o sea, si en vez del jueves se trata el miércoles, ya está, los cambios no llegan al Senado, pasaría a las sesiones ordinarias. Por eso la única estrategia que tiene la oposición es patear para adelante, ¿no? Tratar de que se dilate, Sí. que nadie discute nada, nos hacemos todos los boludos, tratamos de poner No, alguna para mí al cosa. contrario, es como hay que discutir más, pero hay que dilatar también para que la conversación llegue a un poco más de personas. Puede ser, evidentemente eso está generando una indignación, por lo menos en los micromundos que nosotros estamos, que no sabemos si es en general lo que ocurre. Muchas veces para ver estas opiniones, esta termómetro de opinión pública se toma Twitter, que Twitter no es representativo para nada de la vida de ninguno de nosotros, aunque sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación muchas veces nos chupa y terminamos... Está sobredimensionado. creyendo que sí, claro. Pero muestra, evidentemente, para que Pato Bullrich tenga que dar marcha atrás, que es Pato Bullrich, ¿no? Nunca da marcha atrás, no fue Milei, pero sí Bullrich, quiere decir que entró la bala, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahí se puede abrir una discusión más fuerte. ¿Vos lo escuchaste, tipo, en tus entornos, en la calle, como le pasó a Pato Bullrich en la panadería? ¿Tuviste o sea, sentiste como una politización más creciente? No, para nada. Ay, yo posta, como que escuché No sé. gente en la calle hablando de la reforma laboral, me junté con mi familia, en una cosa familiar un poco más amplia, que no siempre entran en estos temas, entraron, como un poco el termómetro por fuera del nicho, que ya venimos charlando esto desde el año pasado. Bueno, saliendo un poco de ese nicho, sí lo sentí hablar más. Y de hecho gente, no sé, por ahí en redes, amigas que no son de compartir cuestiones políticas, sí hablando del tema. No, puede ser Por mi ejemplo, problema. Martín Sirio. Yo estuve todo el fin de semana encerrado en mi casa, también tengo ese problema. No vi a Claro. nadie. Pero en los grupos de WhatsApp muchos de mis amigos la defendían a la reforma laboral en general, como decir, bueno, hay que probar con algo distinto. Y de hecho, muchos de mis amigos que están en el grupo de WhatsApp se habían lesionado jugando al fútbol y
están en licencia médica ahora, en este momento. Tienen una hernia de disco. Son el Duna de Vicentín. Son literal el Duna de Vicentín llevado al campo laboral. En la medida en que uno lo charlaba decía, uy, sí, es verdad, me va a caer a mí. Pero en general como que está dada la... No, pero nosotros también nos reímos de eso. Está dada la gente que labura en una cooperativa de luz en el interior, que labura 6 horas por día, de lunes a viernes, que es la casta, ¿no? Es contra lo que vota Milei y el tipo vota Milei. Entonces, ahí hay una discusión que dentro del sentido común, de varios lugares comunes que se están implantando, como hay un sector que tiene beneficios y que me los saca a mí, como los laburantes que están en blanco y tienen vacaciones, etcétera. Bueno, hay que cambiar algo para que todo el resto podamos mejorar un poco la situación. No se puede seguir así. Eso me parece que tiene sentido, porque además hablábamos ahora del video de los robots, ¿no? Como que hay un entendimiento de que el siglo XXI viene siendo mucho más acelerado que el siglo XX, o sea, como en términos del desarrollo de las fuerzas productivas, medio que estamos atravesando una revolución tecnológica que todavía no entendemos bien hacia dónde va ni cuáles van a ser los efectos. O sea, hay un mundo de cambio, ¿no? Se ve desde el desarrollo tecnológico, se ve desde la disputa entre los países, se ve como, bueno, las cosas están cambiando acá. Lógicamente, el mercado de trabajo está cambiando además porque el monotributo ya es una realidad permanente de nuestro mercado laboral, no es algo excepcional ni mucho menos. Todo eso yo lo entiendo y lo comparto. Ahora, esta reforma laboral, que es una reforma laboral, le dicen esclavista. Mirá, en el esclavismo mal que mal tenías asegurado vivienda y comida. O sea, esta es como viví y no te enfermes y solo viví para trabajar. No tenés otro momento. Toda tu vida, más allá de las horas que pases en el trabajo, tenés que estar pensando en cómo llegar bien a tu trabajo, porque si no, lo que peligra es tu fuente de vida. En un mercado laboral donde es tan fácil despedir, está subvencionado con la plata de los jubilados los despidos, entonces, bueno, si vos no rendís, y andate, papu. Entonces es como muy difícil defender esta reforma laboral, que es una reforma laboral tan regresiva para el conjunto del mercado laboral, porque dice, no, esto va a afectar solo a los que tienen relación de dependencia. No, afecta a todos, porque es la vara, si a él no le pagan, que están en las mejores condiciones, y a vos seguro que no te van a pagar. No, pero el problema es que al no haber un proyecto alternativo también es muy difícil estar en contra de que haya una reforma laboral, exacto, ¿no? Que es lo que se ve también en la discusión pública y en las discusiones que se dan a la vista de todos, ¿no? La CGT hasta ayer decía... Ya está, negociamos. Lo dijo Gerardo Martínez en público, sí. Lo dijo Pato Bullrich, dijo nosotros acordamos con la CGT y ahora, bueno, tenemos este problema. Entonces termina pasando de que ahora hay un paro porque salió lo de las licencias por enfermedad. Pero hasta ahora no había ningún tipo de discusión sobre las horas extra, las vacaciones, nada de esto, sino que hay un sector, nosotros entre ellos, que tratamos de instalarlo, pero que no había de vuelta, claro, no había una discusión sobre qué implicaba en los hechos la reforma, porque a mucha gente, y eso también es cierto, la mayoría de la gente, esa reforma ya está en los hechos. La gente ya no labura. Sí, y también hay gente que vive con el contrato laboral previo, citando a tus amigos, y entiende que eso no le va a afectar, ¿entendés? Como si fuese una entelequia que pasa por afuera. Entonces es difícil. Yo no digo que sea fácil la discusión. Y obvio que hay que pensar en alternativas. También es difícil creer que esta reforma laboral no va a salir. Yo creo que va a salir, puede salir con algunas modificaciones, como que el mejor escenario es que se extienda la discusión y tengan que sacar algunas cosas. Ahora, mucho va a quedar porque hay un consenso fuerte y hay un camino político allanado. Ahora, este tema lo tenemos que seguir discutiendo, porque esto es lo primero que hay que cambiar, y no es que hay que cambiar por una cuestión moral y ética de que si vos tenés cáncer te corresponde cobrar tu sueldo y no perjudicar más tu salud a partir de tu salud mental. Eso... no solo por eso, sino porque la reforma laboral es el corazón de tu modelo de desarrollo. Sí. Entonces, como que si vos pensás un modelo de desarrollo y tenés que pensar una forma de contratación laboral. Sí, y también como que en general lo que estamos viendo acá y en todo el mundo es, vivimos todo el tiempo en guerra permanente, o sea, los empresarios están en guerra contra los trabajadores, lo escribió Marx hace 200 años, y pasa todo el tiempo, ¿no? Está pasando en lo cotidiano. Si los tipos ven que tienen el trasfondo político, que Milei acaba de ser revalidado en las elecciones de octubre pasado, quiere decir que tienen carta blanca para avanzar más sobre los derechos de los trabajadores, o básicamente para aumentar la tasa de explotación, o aumentar su masa de ganancia y pagar menos salarios y lo que hay alrededor de los salarios, que son todas las cargas y el costo laboral del que hablan los
los empresarios. Entonces, mientras no haya una respuesta a eso, ellos van a seguir avanzando porque de eso se trata. Siempre se trata de ampliar el margen de ganancia. El problema es que, como el mood de la época, y sobre todo lo que encarna Milei, es que eso en algún momento va a derramar, ¿no? Se van a crear nuevas empresas, va a haber más laburo, eso va a generar que se mejoren las condiciones de vida hacia dentro de Argentina, pero es algo que no está pasando, ¿no? Entonces, en la medida en que todas las promesas de Milei y en general de lo que está ocurriendo alrededor de una prosperidad en Argentina no se terminen de materializar, creo que inevitablemente va a aparecer una respuesta, ¿no? El problema también es estar a la altura de esa respuesta y poder proponer una alternativa, porque si no, es como que va a haber un saco roto ahí que lleva a una crisis sin una salida por la positiva. Total. Y a la desmoralización de los que salen a luchar, ¿no? Total. Sí, yo adhiero, pero no creo que está determinado. Digo, no creo que porque todo se recrudezca y estemos peor, sí o sí va a salir una respuesta, ¿viste? Como que evidentemente si hay algo que se marca, voy a decir desde 2017 para acá en términos de Argentina, pero si vamos más atrás y si vemos números más grandes, desde los 70 para acá, es que siempre se puede estar peor. Digo, hay un empeoramiento constante, una pendiente negativa en términos de las condiciones de vida, una sobredimensión del mercado financiero y de todas las burbujas que eso genera y toda la concentración del ingreso que eso genera, que todo tiende a una mayor concentración del ingreso. Entonces digo, bueno, por un lado pienso en términos más marxistas, bueno, el capital social va a reinar. Y después digo, bueno, no, tal vez estamos en una nueva edad media y será sálvese quien pueda en todos los segmentos. Bueno, yo creo que eso no creo que tenga un plafón para desarrollarse, pero creo que lo que estamos viendo es como una descomposición de todo lo viejo en general, ¿no? Como que Milei le encarna eso. Pero hasta ahora, ¿quién se mostraba como el que enfrentaba todo este avance sobre los derechos y contra el ajuste? Era el peronismo, supuestamente. Sí, o en general, la bandera de la justicia social. Claro, bueno, que los tipos gobiernan y uno termina ganando menos de lo que ganaba antes que entre Alberto Fernández al gobierno. Y al mismo tiempo la CGT no le hizo ningún paro a Alberto Fernández, pese a que vos mes a mes ganabas cada vez menos. No habían el nivel de movilización y de respuesta de esa dirigencia política. Entonces, obviamente, la gente también pierde la confianza y pierde las ganas de salir a reclamar o a reclamarle algo incluso a la CGT o a cualquier aparato que sea más o menos representativo. Entonces, como uno ve, como año tras año, no solo se van desgastando nuestras condiciones de vida, sino también la confianza en las instituciones, podría decir uno, en términos generales, también corporativas, representativas. Entonces, probablemente de acá en adelante lo que tengamos que discutir sea todavía más profundo, no solo si va a haber una movilización para defender los derechos laborales, sino cómo nos vamos a organizar de acá a futuro, cómo nos estamos organizando, de qué forma y por qué vamos a pelear. Mirá, esa es una gran duda, me parece. Sí, obvio. Yo no tengo la respuesta, pero tuve dos conversaciones en la última semana con dos amigos que me dieron como dos patas completamente distintas y dije, claro, así de perdidos estamos en esta realidad. Estoy hablando de gente politizada, ¿no? Y uno decía como, me sorprende que haya gente que todavía apuesta al voto como salida de este problema, ¿viste? Y yo fue como una frase que me movió, porque es como... Bueno, o sea, entiendo por dónde va, porque además habla de algo más sistémico, de este avance de los ultra ricos en el mundo, como, bueno, todo este mundo conflictivo y demás, entiendo la frase. Pero me parece como muy lejana a la realidad que estamos viviendo en Argentina. No sé, yo salía de la marcha de la semana pasada completamente desmovilizada, ¿entendés? Como, me parecía muy loco. Y después el otro que me dice, no, en Argentina no funcionan cosas básicas y lo que hay que hacer es volver a la normalidad. ¿Viste? Como yo decía, ¿cuál es la normalidad y en qué país del mundo hay una normalidad hoy en día? Como una apuesta al centro y el otro una apuesta a la radicalidad absoluta. A mí no me convencieron ninguno de los dos, pero digo, como así de perdidos estamos en el ámbito de las personas que estamos en un nicho donde nos preocupamos y nos interesa especialmente qué es lo que pasa ahora y cómo salir de esta situación de verga. No, sí, o sea, por un lado hay como una reacción de tratar de como oponerle a este ultraliberalismo que propone Milei y la individualización de todo, como una vuelta atrás, una retroutopía de volver a los sindicatos grandes, una nostalgia. La nostalgia, claro, la nostalgia de Argentina, que en algún momento fue grande, parecido a lo de Milei, que decía la Argentina grande fue con la Argentina agroexportadora, hay que volver a la Argentina de la sustitución de importaciones, te diría alguien más economicista, o a la Argentina de Perón, de las instituciones, la iglesia, y vamos todos juntos a defender el trabajo en la fábrica, etcétera, algo que es imposible, ¿no? Bajo las condiciones materiales. Y del otro lado, creo que está el problema de que
como durante estos últimos años vivimos en una simulación constante, que la izquierda hacía como que luchaba, los piqueteros todos los días cortaban la 9 de julio y parecía que estábamos al borde de la revolución todo el tiempo, en la tele, ¿no? Pero después en los hechos arranca Milei y las movilizaciones son de un cuarto de lo que era antes, o menos. No, y que en el gobierno pasado se hacían por cosas muy chiquitas, ¿viste? Como que se hacía esa movilización, se conseguía un par de bolsones más, se hacía otra para otra, como que tampoco era una movilización para conseguir todo de una, ¿viste? Y nada terminaba de modificar las condiciones de vida. No. Después, pero pasa lo mismo con la CGT, porque la CGT hizo paros apenas arrancó el gobierno. Hizo 1 o 2. Fue apenas asumió el gobierno. Y eso no movió nada de la opinión pública. Creo que fue, sí. Claro, porque ya no era creíble un paro de la CGT, una movilización de la CGT. Como no lo fue la semana pasada. ¿Cuántos fueron de la CGT? No había ni una bandera y cuando empezó la represión se fueron. No es creíble tampoco la represión de Burrich. ¿A quién reprime? A los propios infiltrados que manda a ellos para tirar molotov no es gente que se organizó para tirar molotov, sino que es evidente que son infiltrados y así pasa con todos las leyes que se votan también es toda una simulación. Si después Milei no las cumple a las leyes. Entonces como que eso genera una apatía de la cual se alimenta Milei obviamente y todos estos sectores que buscan explotar la individualización de todo. Y del otro lado, de los que queremos construir algo colectivo, tenemos una crisis bastante grande que se ve por un lado de la gente que se moviliza y se va completamente desmoralizada porque ve que somos 3 gatos locos y a las 4 nos vamos. Y por otro lado, no saber hacia dónde ir, no poder construir algo porque todo lo que construimos hasta ahora está completamente deslegitimado porque es todo conservador. La CGT defiende cosas viejas, las organizaciones sociales tratan de defender un status quo, todos peleamos contra el ajuste, pero un ajuste es necesario porque Argentina no puede seguir viviendo así. Entonces hay un vacío ahí grande que en algún momento los vacíos en política creo que se llenan. No quiero creer que se van a llenar en algún momento. Sí, elijo creer. Claro. Te diría, elijo creer. Pero sí, yo comparto mucho de ese escenario. Creo que la pregunta que surge siempre en estos momentos es, bueno, ¿cómo y con quiénes? ¿Viste? Como que por ahí el para qué, creo que, bueno, hay un entendimiento de un para qué. No sé, hay una frase, yo se la atribuyo al feminismo, pero tal vez es de otro lado, que es como, bueno, no vivir para trabajar, trabajar para vivir, ¿no? Entendiendo también vivir como relacionarte con otros, cuidar de tu familia, tener como un aspecto humano, más allá de tu aspecto productivo. Y creo que hay un horizonte compartido de algo mejor. Como no entendemos bien qué, pero bueno, algo donde se viva mejor, donde las condiciones de vida sean mejores en términos de acceso a la vivienda, de llegar a fin de mes, de tener un tiempo recreativo y tal. Entonces, ese para qué por ahí lo tenemos, nadie tiene el cómo. ¿Qué hacer de Lenin? No, nadie tiene el cómo y con quiénes sobre todo, porque si no también te sentís muy solo en esa... no sé, pienso en lo de los infiltrados de la semana pasada. Perfecto. Sí, obvio que el central era infiltrado. Pero también hay gente que en una marcha, donde la policía te está recagando a trompadas, ves a un par haciendo unas molotovs y te acercás. Yo no creo eso porque yo sé que son infiltrados, digo, como laburo lo suficientemente en medios para darme cuenta de eso. Pero por ahí hay gente sacada que apuesta a eso y no y son los que después van a detener y van a meter presos. Entonces es como que también... ¿Viste esa salida de estallido que por ahí nos tenía más acostumbrado el siglo XX? No parece ser la salida en el siglo XXI. Bueno, pero eso aparece muchas veces espontáneamente y en el medio no hay una organización de ese estallido. Me da la sensación. Sí. ¿Por qué? En los hechos, porque... No hay un quebracho. No hay distintas... Si cambió la etapa en Argentina, uno primero tiene que aceptar que la etapa cambió. Claro. Y eso evidentemente le cuesta más a una estructura que lleva durante muchos años en la discusión política de Argentina, forma parte del sistema, lo quiero o no, le cuesta... por la propia carácter de la estructura, le cuesta adaptarse. Entonces ya no es lo mismo movilizarse hoy que movilizarse con Alberto Fernández. Eso creo que está claro. El gobierno hace campaña con eso. Entonces, ¿por qué repetir? Vamos todos mañana, pasado, vamos a movilizarnos los miércoles, los jueves, los viernes, se cumple un año de la marcha universitaria, vamos a ir de vuelta. ¿Por qué? Se cumplió un año, que vamos a ir solo por el aniversario. Y así, ¿no? Sabiendo que se pueden llegar a generar conflictos tan grandes como o que te pega una bala la policía, como pasó... Sí, te meta preso. Te metan preso, que es terrible, y mandás a la gente medio al muere, ¿no? Porque están todos dispersos, desorganizados. O sea, si vos entendés que la situación cambió, tal vez lo que tenés que hacer es movilizarte de otra forma, o elegir las fechas, tratar de no desmoralizar a la gente así, o si te vas a movilizar todo el tiempo, organizarte para responder a esa represión, o para tomar iniciativa contra esa represión, que es, como vos decías, escalar un poco más
en la confrontación. Si no, me parece que no es creíble esa resistencia. Claro. Por eso hasta el propio gobierno festeja que se pudran las marchas. Ellos lo muestran todo el tiempo en cadena nacional, están toda la semana discutiendo sobre que se pudrió la movilización, y aprovechan eso para no discutir los fundamentos de la reforma laboral, ¿no? Entonces, Claro. Creo que hay que cambiar Innovar la forma en de los pensar. formatos. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con innovar en los formatos. Es dificilísimo, Sí, lo obvio. digo, Yo no y sé es cómo como... Yo sé que hay que hacer eso, después hay que hacer... No, pero que mucho tiene que ver con la virtualidad, también con fomentar el debate público. Para mí lo interesante de esta última semana, yo salí el miércoles hecha pija de lo que fue esa movilización y esa sensación de... Yo no voy a decir esto es una dictadura porque no es una dictadura, pero una democracia no es, ¿viste? Como que te queda tipo, che, esto es exactamente así. Yo no recordaba que la democracia era esto. Y tal vez no va a volver lo que pensábamos que era democracia. Pero bueno, esa activación del debate público que por lo menos yo sentí en relación a lo de las licencias, bueno, hay que fomentar eso porque también un activo de mi ley es esta sociedad apática. Es como decir, sí, la reforma laboral está bien. Ah, bueno, pero mirá que te van a pagar el 75% si tenés una enfermedad. Ah, no, pero ¿cómo? Y sí, boludo, ¿qué te pensás? O sea, la gente como que, sí, la reforma laboral está bien. No te digo que la leas en detalle porque nadie la había leído en detalle ni los senadores, pero más o menos los ejes centrales, ¿viste? Como que hay algo de esa apatía que le es muy funcional a Milei, desde la apatía hasta la persona que no va a votar. Entonces también hay que combatir esa inmovilización. Sí, también nadie cree en los senadores. No sé si hace poco salió una nota, un perfil de Marco Rubio que se hizo medio viral en la onda de Twitter, ultra politizado, que a nadie le importa, pero Marco Rubio es el secretario de Estado de Trump, ¿no? Y el que parece ser el que va a ser el candidato, por lo menos por ahora, que está en carrera para ser el que lo suceda a Trump en algún momento. Es uno de los que está en carrera. Si vuelve a haber elecciones en Estados Unidos, algo que lo dudamos. Y en el perfil del tipo dicen algo que es muy normal, pero que a mí me pareció como medio choqueante, que es, dice, en un mundo político en Estados Unidos donde los senadores no leen, él se destaca porque él leía los proyectos y él leía libros. Y él se destacaba muy por encima de la media, por eso hizo una carrera tan vertiginosa, porque él leía. Solamente por eso. Al resto de los senadores están acostumbrados a tener un montón de asesores que leen por ellos solamente van a las cenas de recaudación y después están pelotudeando todo el día. Cambio, con muy poco, el tipo agarra y se eleva por encima de la media. Imagínense, si pasa eso en Estados Unidos, en Argentina, donde Lilia y Tronco son diputados, la vara está mucho más baja. Por lo tanto, ahí creo que es natural también que la gente le chupa un huevo lo que pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino que la reacción muchas veces viene Está bien, pero con muy poco también el gobierno se complica porque esto iba a salir esta semana sin ninguna modificación y de repente cobró relevancia. Digo porque en este momento de sentirnos tan cogidos, no quería usar esa palabra, quería decir entregados. Pero en ese momento donde te sentís como eso, tan en bandeja, bueno, te das cuenta que también con ciertas expresiones de un costo político más alto, más allá de que salga o no salga, pero que les cueste, bueno, hacen modificaciones. Entonces como, hola, bienvenidos a la manifestación popular, tiene logros, tiene éxitos. Entonces hay algo ahí como de... Se remarla en dulce leche, pero hay cosas que se pueden mover todavía. No, obvio. Y el presidente es Milei, que usa 4 camperas, está todo el día con el trabajando un mameluco feriado, del ¿quién TF. le cree? El único día que se pone traje es un feriado. Es como, no sé, el hijo del dueño que es un pelotudo y que va solo el día que molesta al resto de los trabajadores. Eso es. El Sí, hijo de pues- Ernequian. Puede ser, o sea, el jefe de gabinete es Adorni, que tampoco son tan buenos ellos, ¿no? Le pasa que No. hay un problema en general que es lo que venimos charlando y hasta que eso creo que no se modifique, que no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en muchos lugares, pero en Argentina eso está condicionado con que venimos de muchos años de estancamiento, de Sí, crisis. obvio. Lo viste a Toto en Twitter diciendo, chicos, esta es una reforma laboral pro empresa. ¿Por qué las cámaras empresariales no están dando la batalla cultural por esta reforma laboral? O sea, te lo dice el ministro de Economía, ¿entendés? Te vamos a hacer pija. ¿Por qué no estás defendiendo esto, empresario? Y bueno, Y después tenés libertarios aplaudiéndolos. Hay un tema de... No sé, de aspiración. No sé de qué es. No, yo ya creo que supera la aspiracional. Hay una dismorfia de clase. sí, yo no sé cuánto llegan los tweets que tira Caputo al resto. A Caputo le cuesta bastante comunicar, le cuesta mucho hablar. Entonces, como a mí me pasa, yo
miro mucho las estadísticas de YouTube, mucho. Entonces veo cuando pongo un insert de Caputo, me bajan las visualizaciones porque es aburridísimo. Es un pico que hace tuc y se cae y después vuelve si nosotros volvemos. Le cuesta mucho hablar, le cuesta mucho comunicar, lo tiene a Felipe Núñez de Ladero para redactar mejor los tweets, pero él creo que está más en la chiquita de tratar de seducir a los empresarios para que no se le vuelvan en contra y no generen algún tipo de organización común como parecía en la previa a la reforma laboral con las cámaras, con la CGT, cuando en el borrador original de la reforma laboral aparecía achicar la cuota sindical, pero también las cuotas que reciben las cámaras empresarias. Entonces, ¿qué hizo Milei? Pactó con las castas empresariales y laborales para que eso continúe y joder a los trabajadores, ¿no? Y es que también los empresarios están, o sea, todo el círculo rojo y rosadita de este país, porque no todos son círculo rojo, hay mucho que se cree rojo y es mucho más chiquito de lo que cree, pero está con este gobierno también y tuitea esto y hay cámaras que salen y dicen estamos a favor de la reforma laboral, entonces es como, ahí decís... Pero es lógico, esto aumenta la tasa de ganancia. Entregadísimos estamos. Claro, pero hacen lo que les dice el ministro, SAD, no sé, viste como... Salió el de la construcción, Weiss, que en su momento fue siempre a favor de este gobierno, ¿no? Pero en su momento, bueno, habló de la deuda que tenía el gobierno con las constructoras, bla, 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 y dijo, esta reforma laboral no tiene nada de modernización porque no habla de IA, no habla de los debates que tiene el mercado laboral actual. Y... acto seguido, se ve que lo cagaron a pedos y dice, no, igual nosotros estamos a favor de esta reforma. O sea, en otra nota, tipo, tuvo que salir a aclarar. O sea, estamos a favor. Es una poronga, pero igual estamos a favor porque el gobierno me llamó y me dijo que tenía que estar a favor. Sí, hay que ver cómo se aplica la IA en la construcción. Debe ser difícil decirle a los pibes que empiecen a usar la IA para construir, para poner cemento. Los arquitectos, bye, los planos te lo hacen en 3 minutos. Sí, pero me parece que, o sea, de base los tipos lo apoyan porque obviamente le recorta el costo laboral, el costo por indemnizar, el costo por los despidos y genera todo un negocio financiero alrededor con las licencias por enfermedad. También, probablemente, ¿eso a qué abre? No es solamente un aumento en el margen de explotación, de ganancia que pueden tener los empresarios, sino que ¿quién paga el 25% que queda? Los 25 puntos entre el 75% que te pagan porque vos estás enfermo y el 50% si es porque estabas jugando al fútbol. Y bueno, ahí van a hacer un negocio financiero de aseguradoras de servicios de salud, porque las ART, no sé, parece que eso no lo cubren, y van a generar otro negocio paralelo, financiero, donde las aseguradoras van a agarrar la guita que vamos a tener que pagar nosotros, de seguro, privado, todos los meses, además de los descuentos que nos hacen, para, si por las dudas en algún momento me enfermo, poder no perder el 25% de nuestro sueldo, y en el medio las aseguradoras van, le prestan la plata al Toto, el Toto le devuelve la bicicleta financiera y listo, como pasa en Estados Unidos. Y así está la salud en Estados Unidos, ¿no? Pero en cada uno de los puntos se abre un negocio financiero paralelo que probablemente Weiss, con su cámara de la construcción, lo va a hacer como lo hace con el banco de horas de la construcción, y lo hace la UOCRA también. ¿Por qué no podemos estar en el carnaval bailando, celebrando que Bolsonaro está preso con Lula? Y porque Brasil tiene sus propios problemas, ¿no? Prefiero esos problemas. Sí, y vamos a ver dentro de poco. Hay elecciones este año en Brasil. Yo, la verdad que estoy contento viviendo acá y no en Río de Janeiro, por ejemplo. No me gustaría vivir en Río de Janeiro. No te veo en Río de Janeiro. No, para nada. No, pero me refiero a esto, más allá de que realmente veo con mucha envidia todo lo que está pasando en Brasil. Digo, como que tampoco es que la región está tan... o sea, sí, estamos cogidos a nivel internacional, pero también hay cosas que están pasando en sentidos distintos, ¿viste? Como lo hablábamos un poco la semana pasada, toda esta disputa tan abierta, me cuesta entender cómo nos sentimos tan desorientados. Sí, pero para mí es más una tendencia general, qué sé yo. Están cagando de hambre a Cuba. Sí. ¿Qué hace Lula? ¿Qué hace Sheinbaum? Nada, no pueden hacer nada. Sheinbaum mandó 2 pesos, ¿no? Del presupuesto mandó una lata de frijoles. Nadie le manda petróleo. ¿Por qué no le manda petróleo? Pero fue una señal política que Sheinbaum, México, país lindante con Estados Unidos, le mande, ey, no seas ingrato. Que le manden petróleo, si está haciendo una reforma en Pemex. Que le manden petróleo, además, con lo que necesita Cuba. No, y lo de Venezuela también. Lo de Venezuela me parte el alma mal, chicos. Todo esto del acuerdo, ahora van a reestructurar la deuda, como... No, cojísimos estamos. Porque además,
viste, como que le pasa esto al chavismo. Está bien, Chávez murió hace muchos años, ya había muchas críticas a Maduro y demás, pero todos estos acuerdos se están haciendo con el chavismo, con lo que quedó del chavismo. Es así, nos guste o no nos guste. Puedes decir, no, esto no es el chavismo era el Chávez de antes, y entrar en una discusión que no tiene sentido, y sabemos que no tiene sentido, pero sí, como... te hace pija. Y lo que queda de la alianza progre latinoamericana, que son Lula, Sheinbaum, Petro. Petro, están atados, no hacen nada frente a la situación. Y cada uno defiende su propia nación, sus propios intereses nacionales, que está bien, pero la única forma de defender los intereses nacionales de una nación, de una región desfavorecida, subdesarrollada, debería ser tratar de unirse, claro, y generar políticas conjuntas, pero cada uno defiende lo suyo. Dentro de ellos, Lula es el que mejor lo hace, eso seguro. Pero cada uno, al defender cada uno lo propio, como que genera esos juegos en los cuales uno le conviene acusar al otro para que el otro caiga primero y vos tratar de aguantar hasta que se vaya el loco de Trump de la presidencia y después vemos. Más o menos que están en esa. Entonces, también falta una perspectiva ahí y muestra también la debacle de esa unión progresista que ya no queda mucho y que es al pedo de tratar de volver hacia atrás. No, de volver hacia atrás no, de repensarlo hacia adelante sí. Y después también es interesante lo de Bolivia, que lo trajo, ¿quién lo trajo? Un sindicalista, lo trajo esta idea del paro indeterminado por los paros que estuvo viviendo Bolivia, por el aumento del combustible. Jofra fue, gracias cucaracha. Dame ese cucaracha. Fue Fer. Ay, perdón. Bueno, que hicieron paro por 3 semanas, finalmente, entre mineros y todo, y se la repudrieron a Paz, que por es el subsidio nuevo al combustible, presidente. ¿no? Sí, por el subsidio al combustible. Acá ya no lo sacaron, el subsidio al combustible hace bastante. ¿Cómo? Acá ya el subsidio al combustible no sí. existe hace un montón. Pero digo como algo interesante en términos de un país que está gobernado por la derecha, pero que igual los trabajadores consiguen conquistas, porque se organizan, chicos. Porque se organizan y salen a la calle con un sentido, no solo para encontrarnos y decirnos, uy, qué bueno. ¿Sabes quién apoyó esas huelgas? ¿Quién? El vicepresidente, el capitán Lara. Increíble, el vicepresidente recién electo también de Bolivia apoya las movilizaciones, con Evo Morales también fogoneándolas en la clandestinidad, y generan toda una movilización bastante grande, como diciendo esto no va a ser tan fácil, ¿no? Que avance la derecha. Es como si Villarroel le hubiese apoyado el paro de la CGT. No, Villarroel está ocupada en el carnaval, tratando de humanizarse. Encima tiene menos humanidad, es como la Reta, ¿viste? Parece reptiliana. Tiene muy poca onda. Por suerte, menos mal, porque es una hija de puta. O sea, lo que falta es que tremenda hija de puta encima sea encantadora, ¿viste? Como, no, por favor. Así hay todo, algún pajero en Twitter, siempre hay algún pajero en Twitter, pero es bastante intragable esto. Bueno, pero así todo tiene más carisma que el Toto Caputo. Pero igualmente creo que ahí como que pueden aparecer nuevas formas de organización, como pasa, o sea, desde Estados Unidos va a ir una flotilla de apoyo a Cuba, por ejemplo, no de México, no de Brasil, de Estados Unidos, o sea, es bastante significativo también. Hay muchas movilizaciones en Estados Unidos hace bastante, como que a la oposición demócrata contra Trump le está comiendo la base una oposición más de izquierda, que tampoco es revolucionaria, pero sí como tratan de mover la agenda hacia la izquierda, algo que en el resto de la región todavía parece no estar llevándose adelante, ¿no? Y uno ve como todos están tratando de negociar lo que pueden con Trump. Pero bueno, también este año hay elecciones en Estados Unidos y eso puede cambiar. Por eso, todo el mundo está muy, muy movido y yo siento que acá estamos muy derrotados. Y de nuevo, es como que siento que de nuevo la agenda la llevan los problemas de las dirigencias y la dirigencia está recogida. Pero bueno, hay que ver qué se puede hacer por fuera de eso también. Claro, sí, tampoco hay que esperar mucho de eso, ¿no? Si no hicieron nada como hasta dicen, ahora. no, porque la CGT debería haber hecho paro y movilización. Sí, está bien, ¿qué esperás de la CGT? ¿Viste? Yo no espero nada de la CGT, la verdad. Obvio, eso posibilita cosas distintas, nadie dice que no, seguimos viviendo en un país muy corporativo, pero bueno, evidentemente va a venir por otro lado. Nadie se lo cree, no es creíble que van a hacer un paro por 24 horas para frenar la reforma laboral si ya acordaron. Todo el mundo lo sabe, lo dicen ellos que ya acordaron. Por eso igual va a haber paro, o sea, va a haber paro y va a haber paro de transporte, así que va a estar bastante quieto todo. Probablemente sí, pero hay que ver cuánto cambia eso de acá en adelante, ¿no? Obvio, si no es testimonial. Claro, no, obvio. En el medio el gobierno está fortalecido pese a todo esto, ¿no? Logra bajar el dólar, también gracias a Trump, pero baja el dólar, genera ahí toda volvió el carry trade y volvieron la alegría en la City, por eso están menos todos... para los endeudados, todos felices. ¿Viste lo que festejó la semana pasada el gobierno? No sé si lo dijo alguien oficialmente, pero están sus voceros semioficiales, Federico Domínguez, que
tiene una cara de pavo bárbaro, es espectacular que los voceros del gobierno sean así, mostraba un gráfico de la consultora 1816 que decía que el que está en pesos desde que asumió Milei hasta hoy ganó 88% en dólares. Tremendo. Impresionante. ¿Quién paga eso? Vos, ¿no? Vos que pagás impuestos, yo más o menos. No, yo pago impuestos. Yo los pago. Toda esa guita sale de la deuda que toma el Toto Caputo y que se paga con impuestos. Pasa que el gobierno después hace magia financiera. Y con una tasa de interés re alta. O sea, como cada persona que está endeudada y que se va a dormir pensando cómo verga va a pagar la tarjeta de crédito, bueno, le está pagando el 88% a esa gente. Los bancos después y las financieras van, le compran los bonos al Toto que le rinden el 40% y ahí pone la guita los que tienen guita de verdad, ¿no? Vos que no podés pagar la tarjeta, obviamente, al contrario, eso te termina dañando, pero... Te pasa por pobre, hubieses nacido heredero. Y ahí hay un problema bastante grande, porque ¿por qué el gobierno paga una tasa de interés tan alta? Que es el 40% anualizada, ¿no? De la última licitación de deuda que hubo el otro día. Bueno, porque la inflación se le está descontrolando, ¿no? El problema es que si sigue aumentando, si la tasa de interés sigue tan alta, termina ahogando la economía real. Claro. Y eso genera después que si la economía real no activa, no hay recaudación, que es lo que está pasando. Hace 6 meses que la recaudación cae. Si la recaudación cae, no hay actividad económica y genera un problema mayor, pero también genera que el gobierno tenga que ajustar más. Y si el gobierno ajusta más, de vuelta hace mierda la actividad productiva y al final todos los pronósticos de crecimiento de hace 3 años que dicen, no, el año que viene crecemos, el año que viene crecemos. Y así va a terminar el mandato de Milei y no va a haber nunca un crecimiento que se sienta en la actividad económica real. Es que eso lo venimos diciendo desde el principio de este gobierno. O sea, es un modelo recesivo. Es un modelo que necesita de la recesión para funcionar, para mantener controlada la inflación y para justamente también funciona como un disciplinamiento en términos de que vos nunca llegues a fin de mes, pero es continuo, no hay un horizonte de mayor crecimiento. La apuesta de este gobierno para este año era el crédito como ese motor de crecimiento. Pero hoy en día, con la morosidad que hay de las familias, es medio difícil creer que el crédito va a salir del ámbito de las empresas. Y es medio difícil que ese crédito se use para algo productivo en una economía que está recesiva, y está recesiva porque la gente o no tiene laburo o tiene 2 laburos que no le alcanzan. Entonces es como, che, ¿y de dónde sale ese motorcito de crecimiento económico? No sale. Estamos en un círculo vicioso donde cada vez estamos peor. Y ahí uno dice, ¿cómo se llega a 2027 con un modelo así? Es medio difícil de entender. Es imposible, y lo dice hasta de Pablo, que es el único amigo que tiene Milei, que va todos los domingos a... Bueno, él dice que es su amigo, obviamente, pobre Milei tiene que decir que tiene amigos, y los domingos van a... Vos sos mi amigo, profe. Sí. Y él se presenta así. Él se presenta como amigo del presidente, no dice que es economista, ni asesor, ni nada. Y el otro día escribe en La Nación diciendo, hay que pensar si la emisión es la única causa de la inflación. ¿Por qué? Porque hace 6 meses que la base monetaria cae se dio cuenta. Y la inflación sube. Entonces dice, o la emisión no es la única forma de inflación, o hay que ver cómo medimos la emisión, ¿no? Que eso es algo que venimos charlando hace bastante. La base monetaria son los pesos en efectivo. Cada vez menos gente usa el efectivo, y si vos solamente medís el efectivo, estás haciendo mal los números y te va a dar lo que termina pasando. Y también hay que discutir si la emisión es la única causa de la inflación, porque el gobierno, es cierto, sube la tasa de interés para contraer pesos de la economía y la inflación sube igual. ¿Qué está pasando ahí? Hay otros factores que están empujando la tasa de inflación hacia arriba, pero el gobierno no tiene otro Y los salarios plan. no pueden ser, porque vienen a la baja. Y los salarios también están... entonces se da una situación en la cual los salarios caen, cae la cantidad de dinero, supuestamente, cae el dólar y la inflación sigue subiendo. Entonces ahí hay un problema de diagnóstico incluso, que el gobierno no lo puede modificar porque el Javito tiene este plan, no lo puede cambiar porque si no se le rompen todos los esquemas mentales, el Toto tampoco. Entonces no hay otra salida que esto siga cada vez peor hasta que llegue algún rescate, llegue Trump con dólares, lleguen las mineras con dólares o te den créditos en dólares. Entonces eso es lo que terminan discutiendo, ¿no? Un nuevo blanqueo, el blanqueo permanente, los créditos, todas cuestiones que son como factores externos a la cotidianidad de la macroeconomía argentina. Claro. No, por eso. Es como muy difícil y además no es solo como, bueno, hubo inflación en enero y febrero, pero ahora en marzo decae. No, porque ahora se vienen todos los aumentos de tarifas que van a impactar en las próximas inflaciones, de transporte y también de la carne, que sabemos que pesa mucho en el indicador, ¿no? Estamos en el promedio más bajo de consumo de carne de la historia. 2025 fue el más bajo de todos. Creo que era 47 kilos por ahí. Entonces, en ese contexto, donde va a volver a aumentar el precio en marzo, aumentan todas las cuestiones relacionadas a educación, que es como el factor estacional, bueno, marzo va a ser un de inflación alta, y a medida que el gobierno vaya quitando los subsidios económicos, bueno, también la inflación se va a mantener alta y sobre todo, creo que lo más peligroso tiene que ver con esto de los alimentos,
porque en los últimos meses subieron mucho. De hecho, cualquier persona que vaya al supermercado o compre comida lo va a notar, ¿no? Pero impacta mucho en la pobreza y en la indigencia, que es el número que le encanta repetir a Milei, más allá de todos los problemas metodológicos. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Bueno, incluso con sus problemas metodológicos ya no le va a dar esa estadística. No. La situación es muy compleja para el gobierno, por eso hasta Pablo sale a criticarlo, ¿no? Ya se despega por las dudas. Claro, porque no, bajo las propias premisas del gobierno. Eso no hacen los amigos, Jabón. Aprende a tener buenos amigos. No te abandonan en las malas. Es verdad. Ahí hay un problema bastante evidente al cual el gobierno no le encuentra otra salida que no sea algo que aparezca por afuera o hasta la propia gente que votó a favor de la reforma laboral dice esto no va a generar empleo. Pero bueno, necesitamos bajar el costo laboral en Argentina. Entonces, sí, aprovechan para avanzar. La reforma laboral no va a ser lo que produzca empleo. Todo lo contrario, puede producir una ola de despidos ahora subsidiados por ANSES. No, claro, y ahora van a ser mucho más baratos, entonces primero vienen los despidos, que ya vienen siendo bastantes, y recién después se va a pensar en alguna nueva fuente de inversión. Pero, ¿cómo invierten las empresas en Argentina? Toman un crédito en el banco, y el crédito en el banco está carísimo, ¿no? Desde el año pasado que está muy por encima de la inflación. Entonces también por el lado del crédito tampoco va a ser una fuente de crecimiento, porque el propio Caputo pone la tasa de interés alta para que los pesos no vayan al dólar. Entonces hay una trampa ahí muy grande al cual el gobierno no le encuentra la vuelta, y si no le encuentra la vuelta va a generar mayores problemas sociales, ¿no? Porque la gente que lo votó para decir, bueno, saquemos el riesgo Cuca, o démosle más herramientas a Milei para que pueda así hacer un cambio después de 50 años de decadencia. Bueno, si sigue pasando lo que viene pasando, que mes a mes alcanza cada vez la guita para menos, y bueno, en algún momento eso se va a votar. ¿Y qué pasa en marzo, abril con la cosecha y el dólar? O sea, ¿hay presiones para que el dólar crezca ahí en marzo, abril? Me puse en modo periodista. ¿Vos qué opinás? A ver. No, yo te pregunté a vos. Yo creo que sí, pero no sé si es una... No quiero decir expresión de deseo, porque no es que yo deseo que haya una devaluación, pero sí creo que es algo que suele pasar en Argentina. Ahora, este año también siento que las temporalidades son distintas. Enero, febrero no son meses inflacionarios, vienen siendo meses inflacionarios. Entonces, digo, hay cosas que están pasando por fuera de la norma. Digo, ¿será que esto también se va de la norma? Pasa que ahora, ¿por qué está bajando el dólar? Porque hay más oferta que demanda, ¿no? Diría un economista vulgar. Y sí, pero básicamente esa oferta no es porque el campo argentino está generando dólares, o los petroleras están vendiendo petróleo a más no poder, o empezamos a vender cobre al exterior o litio, no. Lo que está pasando es que entran dólares financieros. Es la clásica del toto que pasa cada 6 meses hasta que se pincha. Entran dólares financieros porque se endeudan las empresas grandes en Wall Street, traen los dólares acá, más oferta. Las provincias se están endeudando, traen los dólares, más oferta. Obligaciones negociables. Claro, las obligaciones negociables es la deuda privada. Y además están los préstamos bancarios que hacen los bancos de acá en dólares a las empresas que están relacionadas con el comercio exterior, que eso se liquida en dólares y le caen los pesos a las empresas. Entonces hay mucha oferta en estos meses. Después con los pesos, esas empresas van y hacen carry trade. Entonces como que está el circuito armado. Ahora, no son dólares genuinos, no es dólares que estén llegando. De un día para el otro se pueden ir. Y además, el gobierno tiene un antecedente, que es que, primero, si el dólar sigue cayendo, van a implicar menos tasa de ganancia para los productores y los exportadores de soja cuando sea la cosecha. Eso tendría que sostenerse hasta fines de marzo. Igual, si sigue a 1.400, bueno, ahí hay un efecto para la tasa de ganancia de esta gente. Y además de que, sobre todo los productores venden la cosecha y si ven que el dólar está barato, van y compran dólares, ¿no? Porque ahora lo pueden hacer. Y eso puede generar más demanda. Pero sobre todo está el antecedente de las retenciones cero en septiembre. Claro. ¿No? Si las cerealeras, sobre todo, vieron que en septiembre del año pasado, en el medio de la corrida, después de que el peronismo gana la provincia de Buenos Aires en las elecciones desdobladas, Caputo tiene que decretar retenciones cero, sea un aumento en la tasa de ganancia del 15-17% fue en ese momento, ¿por qué no lo pueden conseguir de vuelta ahora? Es que para mí van a ir por ese lado, porque además tiene mucho más sentido con la narrativa del gobierno, en vez de pedirles una devaluación, sabiendo que este gobierno se basa en un dólar barato, bueno, bájame impuestos, bájame las retenciones. Ahora, el gobierno está muy complicado en términos de la recaudación tributaria, entonces es difícil creer que puede bajarle las retenciones y mantener un superávit fiscal, que es lo que le muestra al Fondo Monetario Internacional como diciendo, sí, yo soy el gobierno de la motosierra, yo puedo ajustar todo lo que sea posible. Bueno, está bien, ajustan todo lo que sea posible, también tienen que recaudar algo, porque si no, no se puede bancar ni la administración central. Después, y eso puede generar problemas financieros para el gobierno, para las provincias, sobre todo, que después los terminan ajustando a ellos, problemas como los que vimos con la policía la semana pasada, pero también problemas del gobierno para
mostrarle al FMI que tiene superávit fiscal, pero también que tiene la plata para pagar los intereses de la RECAP, por ejemplo. O sea, ahí el derrame puede ser múltiple. Entonces, el problema, creo que tiene el gobierno son los factores locales, pero a nivel internacional igualmente Trump lo ayuda mucho a Milei, ya no directamente con los rescates, sino con toda la política de Trump para depreciar el dólar. Claro. O sea, si uno mira, ¿el dólar está bajando en Argentina? Sí, porque Milei es un crack. No tanto. El dólar está bajando en Chile, en Brasil, en México, en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque Trump tiene una política para hacer eso, para generar ese efecto. El resto de los países, a Brasil, a Chile, le preocupa cómo hacer para revertir eso, porque si no, sus economías pierden competitividad. Claro. O sea, si el dólar cae el margen de ganancia y aumentan los costos de los ojeros brasileros, de los mineros que exportan cobre en Chile. Entonces, si esos países buscan contrarrestar ese debilitamiento del dólar o fortalecimiento de sus monedas, y acá el trastornado de Milei hace lo contrario, sí. Y bueno, va a haber menos mercados a los cuales vender los productos argentinos y vamos a seguir comprando cada vez más cosas del exterior, generando un bache todavía más grande de los dólares que le faltan a Argentina. Entonces, ahí algo que puede ser positivo en el corto plazo, que es que bueno, el dólar baja por el contexto internacional, a mediano o largo plazo termina siendo un problema y es un problema recurrente para Argentina, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí, y también hay que tener en cuenta que estamos en febrero y que marzo siempre es un mes complejo, tienen que empezar las clases. Bueno, vos traías lo de la... Ay, me cuesta mucho esa palabra. ¿Acuartelamiento? ¿Acuartelamiento? Acuartelamiento de la policía en Santa Fe, que se terminó resolviendo todo dentro de la gobernación de Santa Fe, digamos. Nunca se trajo a Milei a la conversación sobre el deterioro de los salarios de todos los empleados públicos a lo largo y ancho del país. Bueno, se centró mucho como en el conflicto policial en Santa Fe, lo resolvió Puyar. Bien. Eso marca, primero, que la policía termina siendo más combativa que la CGT. Lo segundo que marca es que hay una cuestión ahí que tiene que ver con los ingresos. Digo, es un modelo recesivo, es un modelo que se sostiene en la represión y a los que reprimen también los ajustan. Entonces es como difícil. Ganan 700 lucas, ganaban 800 lucas como el sueldo promedio estaba por debajo de las 900 lucas, ¿no? Porque hay un montón de estamentos. Pero ahora pasaron a un palo 100, 200, 300, depende. Y eso también. tiene que salir de la caja de algún lado. En marzo tienen que empezar las clases. Van a empezar las clases con los docentes sin el FONID, con ajustes salariales. Hablo en todas las provincias. Entonces, el personal de salud, también público. Entonces, hay cuestiones ahí que en marzo creo que quedan más evidentes. No porque necesariamente tenga que pasar algo, sino porque hay que entender que el andar económico no está allanado como sí está el andar político. Gracias a la posición de verga que tenemos. No, y te van a aumentar las tarifas un montón. También. Y las tarifas, está bien, nos pega a nosotros porque lo pagamos todos los meses. Pero a quien más le pega es al que tiene una panadería, al que tiene un comercio, al que tiene que vender por camión, ligado a los combustibles que van a seguir aumentando, ya los dijeron. Es decir, aumentan todo el tiempo los costos de los comercios y de la industria, ni hablar, ¿no? Al que tiene una fábrica, si le aumenta la tarifa de luz, se le disparan los costos mucho más que los laborales en muchos sectores. Por lo tanto, hay toda una cantidad de factores que empujan la inflación para arriba y a que caiga la calidad de vida de la gente y también los márgenes de las empresas, ¿no? Por eso la inflación no baja. La inflación no baja y a la vez es como que el crecimiento del desempleo, que todavía no se ve tanto en la tasa de desempleo. Yo leí un documento de la la Confederación Sindical Internacional. No se llama así, pero no importa. Que hablaba justamente de cómo la tasa de desempleo no es tan útil como era en el siglo XX para mostrar el empeoramiento en las condiciones de vida, porque es verdad, hoy, bueno, te haces Uber, haces pedido ya, te conseguís un empleo registrado en términos de que tenés que ser monotributista. Bueno, perfecto, pero si siguen avanzando los despidos, como todas las semanas sabemos de alguna empresa que va a cerrar, esta semana es FATE, bueno, entonces es como muy difícil creer que todas esas personas van a poder ser absorbidas, porque ¿a quién mierda le van a llevar pedidos? Digo, alguien tiene que estar del otro lado, alguna demanda tiene que haber. Entonces es medio oscuro el panorama, no solo oscuro, sino como que se va acrecentando ese malestar. No sé, las filas buscando un laburo en un galpón que eran 3.000 personas. Sí. Bueno, ahí te marca bien el termómetro de la calle. No, y tomarse un Uber es baratísimo. No sé si a ustedes les pasa, pero, o sea, la relación sale 3, 4 lucas tomarse un Uber por 25, 30 cuadras, que
Antes salía el doble, no sé, antes Claro. o sea, era como un lujo tomarse un Uber. Yo no lo hacía nunca, ando en bici para todos lados, pero ahora me tomo cada vez más porque antes miro y a veces sale 3, 4 lucas y Claro. me subo al Uber. No lo hago seguido, pero por ahí cuando salgo el fin de semana y miro al tipo que tiene o la piba que tiene el celular y le aparecen los viajes, ¿no? Sí. Y todos los viajes son así, 3, 4 lucas, 3, 4 Claro. lucas. ¿Y cómo hace el tipo? Y el otro día estaba Brunerger, el streamer, Sí. que agarra y él hace Uber y hace el contenido, va con la camarita y filma como se le pregunta, ¿no? Y había hecho 12 horas seguidas de stream manejando Uber. Termina y dice, bueno, le voy a dar la guita, se la fue, paró para alguien que estaba laburando en Rappi o algo así, y le dice, bueno, le voy a dar la guita a este. Y le dice, tomá, son 42 lucas, creo, algo así, que había hecho 12 horas seguidas laburando, hizo 40 lucas. Es Ay, increíble. qué mal. Imagínate, y hay cada vez más Uber, ¿no? Obviamente, hay sobreoferta. Lo mismo Claro. debe estar pasando en Rappi. Es que Claro. no sé, eso realmente no sé cómo funciona el algoritmo y los costos y el precio, pero en Uber es terrible la sobreoferta que hay, porque la gente no es solamente la gente que se quedó sin laburo, sino también los que Hacen complementariamente. Y después están todos los que te alquilan el auto, que viven de rentas, de alquilarte el auto, y vos tenés que pagar el Igual alquiler que del con auto, los la taxis. nafta. O Claro. sea, pasó lo mismo que con los taxis con el... ¿Cómo era? Me sale como dato, pero no era como dato. Sí, sí, bueno, sí, no bueno, importa, era una pero forma era de lo mismo. contratarse, El que sí, tenía sí. los del dueño de Sí, los sí, taxis y el que manejaba el taxi. Entonces ahí hay también se achican los ingresos fuertes. Y eso, según dicen los que saben, que otro de los factores que llevó a que la Baña se vaya del INDEC era que él estaba tratando de armar un índice Rappi, Uber, hablando con las empresas para tener datos sobre eso y problematizar un poco el problema que vos Claro. traías de que la desocupación no es así, ese dato pasa en Argentina y pasa en todo el mundo, que ya no es como antes, que o tenés o no tenés laburo, sino que con estas changas. Entonces, como para tratar de limpiar eso con los datos sobre el laburo en plataformas Claro. y poder separarlos de las changas, del laburo en construcción, etcétera, él estaba tratando de armar un informe y no le gustó mucho al Javito. No, es lo que a haga. nadie le va a gustar los efectos de este nuevo mundo. Incluso, digo, no sé, Elon Musk hasta hace algunos años hablaba del ingreso universal porque justamente entendía, como un tech bro, entendía la destrucción de puestos de trabajo que iba a generar este desarrollo tecnológico. Y ya no es la destrucción en términos de el último eslabón de la cadena, porque ese último eslabón de la cadena ya se adaptó, ya está haciendo Rappi, ya está, digo, haciendo como la parte productiva que no se va a reemplazar por máquinas porque es más barato que lo haga un humano a que lo haga un robot recorriendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahora es por los sectores medios, los sectores más profesionales. Entonces la pregunta es, bueno, si vos atacás esos sectores, ¿quién va a ser al fin y al cabo quien demanda? Porque el 1% de la población, por más que tenga todos los ingresos del mundo, bueno, no consume lo suficiente como para sostener todo el modelo económico. Entonces, bueno, son tensiones muy sistémicas donde hasta ellos entienden que, bueno, la gente tiene que tener algún ingreso para vivir, no porque quieran que vivamos, sino porque necesitan seguir vendiéndole a alguien. Qué grande Elon, ¿no? Siempre pensando en nosotros con el Es salario el único universal. que por lo menos es coherente en el sentido de que lo piensa un poco más integral. Siempre de la forma más hija de puta, pero bueno, el chabón está en esa superioridad racial y por lo menos tiene 25 hijos como para asegurar que va a haber 25 más por ahí en el mundo dando Ya vueltas. está cada vez más en una, ya está prometiendo que Esa va es a la tener teoría del una- derrame. La cantidad de hijos que tengan los ultra ricos. Ya está prometiendo cosas que no se las cree nadie, las de ir a Marte, en la Luna, etcétera. Pero sí, para mí ahí es evidente que hay un problema muy estructural, pero más allá de que, bueno, uno dice los robots chinos, cuando en Argentina, ¿cuándo van a llegar los robots chinos para que se Pero automatice vos la viste que producción los acá? robots ya saben hacer otros robots. O sea, la producción de los robots está robotizada. Y vos decís como, ¡ay, me quiero bajar de este mundo! Yo me quiero bajar de este mundo recontra, pero bueno, no se puede. En China están las fábricas oscuras, o no, las dark factories, o sea, que no tienen luz porque no hay gente. Claro, Entonces, ¿qué tienen que ver? Los robots Nada. ven, pueden ver igual, pueden hacer el trabajo Pero automatizado. a alguien le tienen que vender eso que producen. O Sí. sea, es integral el sistema económico. Y particularmente en Argentina, si uno dice, bueno, la inteligencia artificial le falta mucho, todo eso le falta mucho a Argentina. La última gran inversión que anuncia Caputo ayer, creo, que es la de Vicuña, una que la Sí. anunciaron 15 veces, ¿no? También La el minera. gobierno es pillo con eso. La minera que va a sacar cobre. Uno ve el prospecto, En un glaciar. claro, uno ve el prospecto de la minera y dice, empleos directos en esta etapa vamos a hacer 300. Por 15.000 millones de dólares, supuestamente es la inversión. Después está toda la tercerización, Ahora sí, servicios, ¿eh? etcétera. Pero es terrible, o sea,
que eso no puede generar un bienestar social, ni siquiera en esa provincia, porque y además todo el laburo que hay que hacer para ir a una mina son como 3.000, 4.000 metros de altura, la gente nunca se acostumbra, se lesiona, ahora no te van a pagar si te lesionás. Es todo una situación Eso bastante de las compleja. lesiones es tremendo, porque hay un montón de enfermedades que están asociadas a tu trabajo, obviamente. Digo, depende del rubro en el que estás, hay como mayor preponderancia de ciertas enfermedades. Y como vos te agarrás una enfermedad por tu trabajo y te pagan menos. Es como... me cuesta entender cómo alguien puede ser tan hijo de puta, ¿entendés? Como... Realmente no tenés que haber laburado nunca en tu vida. Y por eso es Federico Sturzenegger, el genio del mal, Claro. que se encarga de hacer esto, porque nunca laburó. Fue a ver a Bad Bunny. No sé si lo viste, estuvo en el VIP. Camuflado en el VIP. ¿Cómo te vas a ¿Te camuflar? imaginas que estaba en la casita de repente? Lo veías ahí, Podría el haber pelado. estado. Debería haber estado. Debería, se lo merecía. Qué asco, por favor. Estuvo ¿Por qué? viendo ¿Qué cómo hacía estaban las ahí? cosas, parece. Y no sé, capaz que quería después sacar alguna tesis de Bad Bunny, como hizo con Elon Musk, como hizo con varios. Después escribe paper con eso y Qué y así hijo de nos va. puta. Pero bueno, los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Pero cuando esto se dé vuelta, las consecuencias serán terribles para ellos. Sí. Y con Esperemos, mucha ¿no? razón. Y justicia. Bueno, nada, estamos en carnaval. Así que vamos a tratar de terminar esto con una nota un poco más elevada. No, porque iba a entrar con lo de la burbuja del software, pero me parece que hay que dejarlo para la semana que viene. Ya vamos como una hora, ¿o no? ¿Cuánto vamos? ¿Sí? Sí, bueno, no, hay que cerrar. El jueves, ¿de qué van a hablar en Un Mundo Feliz? Hay una burbuja del software, pero también hay una burbuja de la IA. Por y acá eso, nos estamos de todos eso comiendo la... vamos a estar hablando la semana que viene. No puede ser que Apple no invirtió $1 en los data centers y en CAPEX, frente a todo el resto de las Big Tech. Vamos a hablar el jueves sobre una esperanza que hay, que es cómo en Estados Unidos se está levantando contra el ICE, ¿no? O sea, por un lado, lo terrible que es Sí. la política migratoria y también de expulsión Sí. de los migrantes en Estados Unidos y no migrantes que están matando gente. Fueron a Minneapolis, Minnesota en general. Eso generó toda una Un movilización revuelo. muy grande, un repudio grande. Vamos a ver cómo eso se está desarrollando. Y bueno, vamos a charlar sobre estos movimientos que se están dando en Estados Unidos en contra de Trump, que aparece también en un momento bastante complicado hacia dentro de la política yankee. Divine. Y el martes que viene seguiremos en estas novedades. Ya sabremos si pasó la reforma Más laboral precarizado, o no seguro. por diputados con un poquito menos de derechos laborales, pero con las mismas ganas de romper todo que antes. Y Así si que- ustedes todavía tienen derechos laborales, nos pueden poner plata. Y si no, también. Claro, y si no también. Sí. No los discrimines. Se cobran Barrani, sobre todo. Acá no pasa nada. Nos pueden aportar en los links que hay acá abajo, en el QR que está acá, para que podamos seguir haciendo esto en condiciones cada vez más adversas, pero lo vamos a seguir haciendo para acompañarnos. Exacto. Nos vemos la Un semana que viene. abrazo.